Procesa la resolución del proyecto 3 del avance. Escribe un programa para limpiar el directorio /tmp, recorriendo todos los subdirectorios que se encuentren a partir de la ruta de directorio tmp. El programa debe eliminar todos los ficheros regulares que pertenezcan al usuario que ejecutará el programa y cuyo tamaño será superior a 2 megabytes. Además, se debe eliminar los directorios que ya estaban vacíos o queden vacíos al eliminar los ficheros. Además, se deben eliminar los directorios que ya estaban vacíos o queden vacíos al eliminar los ficheros que contenían. También se deben identificar los ficheros regulares que ocupen más de 1 megabyte, pero menos de 2 megabytes, para informar al usuario que esos ficheros están ocupando una gran cantidad de espacio en disco. El programa recibirá como parámetro una dirección de correo electrónico a la que enviaremos los mensajes. El primer mensaje indicará que en el asunto del fichero borrados de TPM y contendrá el nombre de cada fichero o directorio que se haya eliminado. El segundo mensaje indicará el asunto, ficheros que ocupan mucho espacio en TPM, y contendrá el nombre y tamaño en bytes de cada fichero cuyo tamaño esté entre 1 y 2 megabytes. Para el envío de este mensaje de correo electrónico se empleará la orden mail. Se pone adjunto la dirección de correo, se pone la instrucción guión S mayúscula y se indica el asunto. Para realizar las acciones requeridas, el programa deberá crear procesos y tuberías de acuerdo al siguiente esquema que se muestra en la figura. En la figura se puede ver que el proceso se encargará de identificar y tratar los casos de ficheros y directorios en TPM, que en TMP, y que pasará por medio de una tubería al primer proceso hijo, nombre de los ficheros y directorios borrados por una tubería, y el primer hijo deberá mandar el mail y mandará por otra tubería al segundo hijo nombre de ficheros que ocupan entre 1 y 2 megabits, y el hijo 2 tendrá que mandar el mail. Fíjate en que un único proceso recorre el directorio TMP y escribe en una tubería los nombres de los ficheros y directorios que borra, y en otra tubería distinta los nombres de los ficheros que ocupan más de 1 megabit. Otros dos procesos independientes son los encargados de enviar los mensajes de correo electrónico. En total deben manejarse tres procesos y dos tuberías, como se muestra en la figura, y se requiere que se implemente una interfaz. Ok, para la lógica de este problema yo implementé tres, los tres programas, que son dos scripts y uno que será el programa como tal solución. El programa solución será gestor tmp.c, y el script archivos.sh será un script que generará archivos TMP de los tamaños de 3 megabytes, 2.5 megabytes y 1.5 megabytes. Esto para tener ejemplos, ya que en el directorio TMP se guardan archivos dinámicos, o bueno, archivos que son de un solo uso dentro de los procesos, o que se crean para únicamente la ejecución de un proceso y ya, no se crean de manera eh, duradera en el sistema. Y estos tienen muchas fuentes, pero particularmente alguno que cree archivos de tan grande, o bueno, que no cree varios archivos de menor peso para poder amortiguar un poco el espacio requerido, y creen 1 o 2 megabytes de espacio, no los encontré. Es que cree esto para simular ese tipo de archivos. Y menú.sh, que es la parte de interfaz que se nos pide en el problema. Ok, para la parte del gestor, guión bajo MP, ponemos las tres librerías ya que son estándares, que serían Studio para entradas y salidas, StudioLib para memoria dinámica y NSTID para tener llamadas del sistema.
Ocuparemos las librerías de strings.h para tener funciones que manejen las cadenas de texto, el direct para tener funciones que manejen ficheros, el sysstat para tener funciones de estructuras, el systate para tener los tipos básicos del sistema, el pwd para tener las contraseñas de usuarios del sistema, el error.h que nos da errores más personalizados, bueno, más específicos, el syswide para tener esperas en el sistema, el semáforo para poder crear semáforos y controlar las tuberías controlar las tuberías que tiene con los hijos, el proceso padre, y el fcntl.h que nos da funciones de archivos y directorios. También definiremos como constantes el tamaño que es en realidad un megabit, que es 1 por 2000 por 1024 por 1024, que sería este número grande. Lo mismo para 2 mbit, que sería simplemente este, pero el doble. Y también una constante de los buffers que vamos a usar, que son las cadenas de texto que van a manejar los listos de los archivos que ocupen más o menos espacio. Ok, primero se declara la función de listar archivos recursivos. A esta se le pasa como constante la ruta de donde se vaya a trabajar. Esto se va a hacer de manera recursiva porque nos pide que borremos también aquello que esté dentro de directorios dentro del directorio TMP. Por eso es que una vez que se recorra el primer directorio que sería TMP, si se topa con un directorio, se va a llamar una vez más a este, pero se le va a pasar la ruta a ese directorio. Se le pasa el puntero de la lista de A y el puntero de la lista de B. Se le pasa como puntero porque así cuando simplemente se encuentran los valores que sean mayores que 2 megabytes o que estén entre 2 y 1 megabyte, se pondrá directamente en las listas que se le pasen y estas listas ya lo tendrán actualizado de dónde viene. O bueno, de dónde se llamó este proceso. Se le pasa el UID del, del usuario que llamó el programa, esto por lo que ya he requerido de que solamente se trabaje con los archivos que le pertenezcan al que ejecutó el programa. Se declaran dos estructuras importantes que nos ayudan con información tales cual como el tamaño o la ruta como tal de los ficheros, que sería dire, la primera estructura, y la segunda estructura que sería stat, para tener los tamaños de los archivos. Luego se declara una variable dir para poder abrir la ruta, que sería lo que se nos pasa al principio de esta función. Si se pudo abrir la ruta, no pasará nada, pero si no se pudo abrir, resultará en un valor nulo y saldrá un mensaje de error de no se pudo abrir el director. Luego se iterará dentro del directorio. Se iterará en el directorio sobre cada readir, que con esta función tendremos una estructura de vuelta que sería un direct por cada archivo que estaremos recorriendo del directorio en donde nos encontramos, por lo cual cada directorio nos devolverá su direct. En esta parte de aquí ignoramos archivos que terminen en punto o dos puntos, esto porque podría darnos ciclos infinitos o acceso a rutas que en realidad no tenemos permisos y la verdad no tendría sentido seguir. Se declara un arreglo de texto que sería un filepath en el cual se le va a concatenar la ruta usando la ruta y la nueva ruta obtenida dentro de entry, que sería el nombre. Luego, para obtener la información de los archivos con la estructura stat, que fue la segunda que hicimos, se pone dentro de filepath lo que está en filestat
Se verifica que se haya completado, se haya podido hacer este proceso, igualándolo a cero. Si no se pudo, no va a ser cero. Luego se verifica si el archivo pertenece al usuario actual con el file.std. Cada file stat debe tener el ID del usuario cual pertenece dentro de su stat o estructura de control. Ya luego mediante esta declaración sisrec se ve si es un archivo regular y gracias a la estructura stat que tiene como información el tamaño del archivo, podemos calificarlo si es que es mayor a 2 megabits o si está entre el rango de 1 megabit y 2 megabits. Y ya por último, en cada caso se pone en la lista, se concatena en la lista correspondiente con el comando strcat y se hace un salto de carro. Esto para que pues, se separen de una forma y se quede como una lista. Si es un directorio, se ejecuta la parte de recursividad del programa y se vuelve a llamar esta misma función, pero con la ruta del nuevo archivo que se encontró. Ya por último se cierra simplemente los recursos usados por dir, que es un atributo un tanto complejo, o bueno, compuesto, que ocupa espacio de memoria cuando se lo llama o cuando se lo inicializa. El siguiente método declarado es la de eliminar archivos. A este se le pasará una lista con las rutas totales de cada archivo. Esta se espera que esté con saltos de carro por cada ruta a los archivos y el ID del usuario que ejecuta ese programa. Se iniciará una vez más una estructura turn de filepath, se definirá la lista una vez más como una constante dentro de esta función, pero ya no se manejará la lista, sino más bien un puntero a post. Esto para no comprometer mucho los valores que están en la lista, porque como se nos pasó con un puntero, pues podemos tener manipulación sobre no una réplica, por así decirlo, sino más bien el original. Y se genera una estructura de esta para tener más información acerca de los archivos con los cuales trabajemos. Luego se inicia un bucle en el cual mediante SSK obtenemos de la estructura, bueno, del arreglo post, líneas de texto hasta el siguiente salto de línea, por así decirlo, que sería el slash n. Y lo ponemos en filepath, valorando si es que esto se pudo o no se pudo con este igual a 1. Luego se verifica si es que el usuario es el dueño de este archivo comparando los filestat.st y el usuario UID. Luego se ejecuta la función remove filepath y elimina el archivo. Si no se pudo, pues sale un error de que el error al eliminar el archivo. Luego se concatena en el arreglo post un salto de línea y ese post fuera nulo. Si se nos hubieran acabado los directorios guardados en post, se rompe el ciclo y termina la función. La siguiente función es para eliminar los directorios vacíos. Se le pasa una constante que va a ser la ruta, bueno, que van a ser las rutas, y el UID del usuario. Se crea una estructura de directorios que sería direct y una estructura de archivos que sería stat. Se crea un archivo dir, bueno, un atributo dir y se lo inicializa con opendir y la ruta que se le pasó a la función.
Se evalúa si se pudo o no se pudo abrir la ruta pasada a la función. Si no se pudo, se pone un error con no se pudo abrir el directorio, retorna cero. Se maneja una bandera de control para poder ver si un archivo está vacío. Siempre va a ser considerado vacío porque un archivo está vacío hasta que encuentras algo. Y si encuentras algo, esta bandera se cambiará a cero. Este método también es recursivo porque lo hará por cada ruta que se le pase a esta función. Y cada ruta que se le pase a esta función representa un directorio que se encontró en el directorio que se estaba buscando al principio. Eh, Se inicia un bucle en el cual la estructura de different entry se, se actualiza con los valores que estén dentro del directorio y se cataloga si es que se encontró o no se encontró algo dentro del directorio. Se ignoran los archivos que terminan en punto y dos puntos porque estos podrían generar bucles infinitos. Se declara un arreglo filepath y se concatena en la ruta y el nombre de entry que sería la ruta nueva encontrada dentro del directorio. Con stats y con el filepath podemos reutilizar el filepath para concatenar dentro de aquello que esté dentro de filestat. Y luego con el comando, bueno, no, con la declaración s-is-dir, comprobamos si es un subdirectorio del directorio que habíamos pasado. Y luego llamamos una vez más de manera recursiva a eliminar directorios vacíos si es que encontrásemos un subdirectorio de este directorio, pasándole la nueva ruta creada por el stats y el ID del usuario. Si caso contrario ponemos que está vacío es igual a cero, porque se encontró algo, pero no un subdirectorio, pero se encontró algo, por lo cual el directorio no está vacío. Va a proceder a cerrar los recursos usados por el atributo dir y luego se intentarán eliminar los ficheros vacíos si es que le pertenecen al usuario. Para eso tiene que estar vacío, es decir, no tendría que haberse cambiado la bandera a cero y el stat ruta, la ruta debería ser igual a filestat. Y el ID del stat también debería ser igual al ID que está manejando esta función. Si es así, se evaluará la llamada rmdir y se le pasará la ruta. Si esto logra eliminar algo, devolverá cero y pondrá directorio vacío eliminado. Si no se logró esta función, saldrá un error. Ok, y aquí es ya donde se desenvuelve el programa como se nos pidió en el apartado. Previamente se declaran los dos arreglos de enteros de tamaño 2 que serían las tuberías. En este caso se manejan dos tuberías, uno por el hijo A y otro por el hijo B. Se manejan dos hijos que van a ser representados por un pit-t, primero pit A y el segundo pit B. Dos listas, las cuales van a ser las que van a tener los nombres de los archivos que cumplan los dos casos diferentes, que serían mayores que 2 megabytes y que estén en el rango de 2 megabytes y 1 megabyte. Correo, que va a ser el correo que se le va a pasar a el programa. Y el ID del usuario que se obtiene mediante la función getUID. Este problema puede llegar a manejar una complejidad recursiva un tanto grande, dado que a la hora de recuperar el correo cuando se inicializa el programa, el correo se puede guardar en la primera parte del programa, pero como se pide al inicio del programa y luego el comando, luego la función fork va a hacer que este proceso se divida justo cuando se llamó a fork y se inicializa desde ese punto específico para el hijo, no va a tener recuerdo del correo que se pidió al inicio del proceso, por lo cual
es necesario usar la tubería de escritura y lectura que se va a manejar para el hijo y el padre, de manera de no solamente pasarle la lista, sino también pasarle el correo, pero pasárselo no junto porque se manejaría una complejidad de saber dónde poner el correo, si al principio o al final, y cómo hacer que el hijo simplemente corte la primera parte o las últimas o en donde pongas el correo y maneje el resto de la lista de manera independiente. Y eso es más complejo que simplemente manejar los semáforos y ponerle estos semáforos a la entrada y a la salida de las diferentes tuberías. Y así, una vez que se escribe la lista, esperar que el hijo lea la lista. Y como cuando se lee una tubería, realmente se quita lo que está dentro de la tubería estaría vacía y el padre puede volver a escribir en toda la tubería, que sería en este caso el correo, y volvérselo a pasar a los hijos. Por lo mismo, se tiene que manejar un semáforo para cada extremo de las tuberías. Por eso hay cuatro semáforos. Uno para escritura de la tubería A, uno para lectura de la tubería A, uno para escritura de la tubería B y uno para lectura de la tubería B. Esto los creará el padre con la instrucción zero create, con los permisos 0644 para que todos los usuarios que no sean parte del proceso solamente puedan verlo y nada más. Mediante una ventana de Zenity solicitaremos el correo. Esto lo haremos mediante una variable Zenity que va a ser un file y los files y es un file porque para abrir la ventana Zenity con un popen es lo que recuperaremos. No recuperaremos como tal otro tipo de data. Recuperaremos un tipo file. Por eso es que se declara esta variable de esta manera. Y con popen inicializamos y capturamos lo que nos devuelva la ventana de Zenity-entry, que es para poder desplegar una ventana de entrada. Y con el título de correo electrónico y un text que dice introduce tu correo electrónico. Y Zenity para catalogar si es que existe Zenity. Con fgets sobreescribimos en el arreglo correo lo que esté dentro de Zenity y así ya lo tenemos como un cadena de texto, el correo. Podemos trabajar con eso y cerramos los recursos usados por Zenity, que es esta parte de aquí. Que al llamar a popen estamos llamando a memoria en tiempo real del sistema y estamos ocupando recursos que debemos liberar. Ya por último eliminamos el salto de línea al final del correo, que es que existía. Es peligroso por el comando mail después. Ok, luego con Streamlit en correo valoramos el contenido de la, de la variable correo, digo del arreglo correo, porque si se pasa al campo de Zenity un valor no apropiado para la entrada, siempre manejará el popen como un cero y el fgets nos dará un cero. Si eso pasa es porque falló la captura del valor, porque se nos pasó un valor no válido o porque algo pasó simplemente en esa parte. Luego, mediante este if, creamos las tuberías con la función pipe, haciendo pipe en la tubería A y pipe en la tubería B. Si estos fallan, van a devolver -1, por lo cual, si cualquiera de estos dos falla, sale un error y se sale de los procesos con estas funciones exit. Luego se llama a la función listar archivo recursivo. Esto para tener ya las listas creadas y que el padre pueda empezar a crear los hijos y pasarles las listas luego de, bueno, crear los hijos. En esta parte ya con la función fork y con el pit a se crea un hijo del proceso. Cuando se crea un hijo con la función fork, el hijo empieza a ejecutarse desde esta parte del código. Tiene la parte de arriba, pero todas las variables que estuviesen o que se hacen dentro del main se quedarían con el valor por defecto de cero o nulo. Por lo mismo, si falla esta función, pit a va a ser un valor negativo o un -1. Eso indicando que falló. Pero si no, valoraremos el hecho de si estamos o no estamos en el hijo.
Como lo he dicho antes, al llamar a la función fork, iniciaremos el código de la siguiente línea de texto, línea de código luego de llamar al fork, por lo que el bit A en el proceso hijo A siempre va a ser cero. Si no es cero es porque estamos en el padre, si es cero es porque estamos en el hijo. Como estamos en el hijo, no tenemos los semáforos inicializados, por lo cual hay que inicializar los que ya han sido creados por el padre y simplemente usar los que ya estaban ahí, porque fueron creados con esta ruta, que es semlec y semesc-a. Se cierra la parte de escritura de la tubería, no lo vamos a ocupar en este proceso. Se maneja un buffer que va a tener el tamaño de la constante y un arreglo mail que va a contener el correo. Y ya en esta parte se entra la parte de complejidad de la recursividad. Como se maneja una tubería en la cual se van a escribir y leer dos veces de manera seguida, debe controlarse porque puedes terminar no dando espacio a que un proceso lea adecuadamente lo que se, los archivos que se le vayan pasando, o puedes ocasionar que un archivo no pueda escribir correctamente lo que debe escribir porque porque aún está ocupado la tubería y no se ha dado chance a escribir, a leer o a vaciar, mejor dicho. Para lo mismo, este proceso va a esperar una señal de lectura. Le vamos a dar la prioridad al padre porque el padre es el que tiene las listas actualmente, es el que nos tiene que pasar las listas para leerlo y por eso es que el hijo simplemente se va a quedar a esperar una señal de lectura en la tubería. Una vez recibida la señal de lectura, vamos a proceder a... La primero que se espera recibir de las tuberías es un buffer con la lista de los archivos que superan la cantidad el tamaño de 2 megabits. Luego de eso se manda un post a que ya se puede volver a escribir en la tubería porque ya está libre y se vuelve a esperar una señal de lectura para saber que ya nos han pasado el correo. Y por lo mismo, en la siguiente parte lo que esperamos leer es el correo y concatenar en el arreglo correo, en el arreglo mail, el correo que se nos pase. Y se manda un send post escritura. Esto para librar el semáforo por si es que se llegase a necesitar más adelante. Pero no se va a necesitar después de eso. Ok. Luego se crea un arreglo comando que va a ser lo que le vamos a mandar al sistema para que ejecute la orden de eliminar los archivos. Perdón, para que ejecute la orden de mandar el mail al correo de los archivos que han sido eliminados. Esto se hará de manera un tanto dinámica, por así decirlo. ¿Esto por qué? Porque vamos a usar el tamaño constante que tenemos de los buffers, pero este tamaño no va a ser suficiente para algunos casos porque esta lista puede crecer muy grande y aparte de crecer, debe contener siempre el apartado de la línea de código que va a ejecutar en sistema, que sería la de echo para hacer el cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje se lo vamos a pasar por el buffer. El cuerpo del mensaje se lo vamos a pasar por el buffer. Y ese mail va a pasar a la última parte del comando mail, que con guión S va a poner el asunto, archivos borrados, y luego va a poner el correo al cual se va a mandar. El cuerpo de mail se va a pasar a mail a través de esta tubería y así nos va a mandar el correo. Por lo mismo que dije que tiene que ser dinámico, vamos a aumentar este espacio constante con el tamaño del buffer actualmente, que debería ser el tamaño de la lista que manejamos, por 100, fingiendo que la ruta de esa tubería tiene, la ruta de ese archivo, que es lo que se va a manejar que es lo que se va a mandar al correo, no va a superar los 100 bits de espacio. En esta parte de aquí voy a aumentar esto rápido porque me di cuenta de que si no tuvieses archivos de ningún tipo, esto se quedaría corto, este bug. Por eso vamos a fingir que siempre manejamos un archivo para que siempre pueda tener espacio para escribir la cadena la línea de código que va a mandar el mensaje, aunque no mande nada.
Luego de sobreescribir en el arreglo de comando nuestra línea de código para mandarnos el mensaje, vamos a mandar al sistema mediante la función system el comando. Y vamos a ver el resultado de result, bueno, de la función system, catalogando en que si es diferente de cero, es decir, no se ejecutó de manera correcta, va a disparar un error, que era un error al enviar el correo en el. Ya por último, cerramos el extremo de lectura porque este proceso ya va a acabar. Cerramos los recursos de los semáforos que estamos ocupando con este proceso y terminamos el proceso. El proceso B, que es bueno, el hijo 2, sigue la misma lógica que el anterior proceso. Este simplemente recibe una lista, se inicializa con fork, se valora si el fork se ejecutó de manera correcta. Se pregunta si es que estamos en el proceso, en el proceso B y no en el proceso padre. Se inicializan los valores de los semáforos que se ocupan para esta parte, que en este caso no van a ser los del A, sino más bien van a ser los del B, con SEM-SB y SEM-LEG-B, con las rutas ya establecidas por el padre. Y lo mismo que el anterior, se crean un buffer, un mail, se ponen los semáforos de espera del semáforo correspondiente, se mandan una señal al semáforo correspondiente y así sucesivamente. Sí, la misma lógica del anterior. Esta parte ya sería la parte en la cual se sigue corriendo el código padre, porque este sí tendría resultados de que es diferente tanto el pit A como el pit B de cero. Y lo primero que hace es cerrar ambos extremos de lectura de las dos tuberías que tiene con sus hijos, esto porque él no va a leer las tuberías, y envía las listas a sus hijos mediante el ciclo de que este siempre va a tener la prioridad porque este es el que tiene las listas, así que este no tiene que esperar a nadie para escribir en la primera tubería. Manda una señal de que ya se puede leer en la tubería y él se pone a esperar que se pueda escribir en la tubería. Una vez que se le manda una señal de que se puede escribir, escribe ahora el correo en la tubería y manda una señal de que ya se puede escribir digo, leer en la tubería. Y es lo mismo con su segundo hijo. Escribe en la tubería la lista de los archivos que cumplen los requisitos de este hijo. Se manda una señal de que ya puede leer el hijo. Se pone a esperar a que el hijo termine de leer y una vez más se manda el correo al segundo hijo. Una vez acabado esa parte, el padre ya no escribirá más en las tuberías, por lo cual se pueden cerrar los extremos de escritura en las tuberías. Se llama a las funciones de eliminar archivos y eliminar directorios para eliminar los directorios vacíos y eliminar los archivos que superen los 2 megabytes. Y se pone a esperar con la función while a sus dos hijos. Dos veces. Y ya por último, si esta parte se pasó, es porque los hijos ya terminaron, así que ya no es necesario tener los semáforos, por lo cual se terminan por cerrar los recursos de los semáforos y la función de retorno a cero para terminar. Por aquí, hacer ese pequeño cambio. Ok, ok. Luego, como ya dije, hay archivos que crean sus archivos dinámicos o bueno, archivos que sean de corto tiempo de existencia en el directorio TPP. Pero tanto al no poder encontrar alguno que cree unos archivos de mayor tamaño a 500 kilobytes y al no querer correr algo de que la grabación salga defectuosa simplemente por correr un programa muy pesado, decidí crear un script que genere archivos de simulación, por así decirlo, para poder ver en trabajo el gestor -tmp. Archivos.sh.
Esta funciona llamando al intérprete de bash, crea un directorio A en donde va a poner archivos que sean de tamaño mayor a 2 MB para poder ver que pues efectivamente este programa puede eliminar directorios vacíos. Y cada que crea directorios usa esta lógica de aquí, que es iterar un número correspondiente de veces dentro de una manera en específico. Esto lo hace con DDD, una herramienta para copiar archivos, con if0, que es una fuente de datos que genera solamente ceros para poder crear memoria que ocupe realmente espacio, y con la ruta de la cual se va a crear el archivo y el nombre del archivo, obviamente. Se pone que el tamaño va a ser de 1 mega por bloque, se van a poner 3 bloques y el status va a ser ninguno. Ya por último, por terminal va a salir impreso que se ha creado un archivo y que va a ser del tamaño de, como ya definimos que el tamaño va a ser de 1 mega por bloque y le estamos pidiendo 3 bloques, va a ser 3 MB y le va a ser 3 veces en el archivo A. Luego este no lo va a hacer en el archivo A, este lo va a crear fuera y va a crear archivos de 2.5 megabits. Lo mismo este otro va a crear archivos por fuera y los va a crear ya no de 1.5 megabits. Estos van a ser los que no tendrían que ser eliminados en teoría. Ya por último va a crear otro directorio B. En ese directorio B va a crear un archivo con 2 megabits y un archivo con 1 megabits. ¿Esto por qué? Porque aquí vamos a eliminar este archivo de aquí, este va a quedar vivo y en teoría debería dejar este archivo con vida. Y ya por último, el último script a explicar es este que sería la parte de interfaz de tanto el programa gestor TMP como el archivos.sh, que funciona dentro de un bucle. En este bucle se recupera un valor opción y la opción se da a partir de una ventana de Sync que va a ser una lista que va a tener el título de menú de opciones y va a tener una columna de opciones en donde van a estar las opciones de crear archivos simulados TMP, ejecutar gestor de archivos TMP, listar archivos en TMP, eliminar archivos y directorios simulados, listar archivos en barra baja TMP. Esto es para que se pueda ver la función de los archivos de manera más interactiva con el usuario y no se tenga que abrir la terminal a priori. Y eliminar archivos y directorios simulados es porque estamos eliminando con el programa los archivos mayores a 2 megabits y no le estamos haciendo nada al resto. Tenemos que eliminar todos los archivos que creemos ahí porque están ocupando espacio en el sistema. Y al ser creados de manera orgánica, por así decirlo, no van a simplemente desaparecer una vez que reinicie la máquina. Luego, la ventana que se va a crear por esta función va a tener las opciones, como siempre, de cancelar y aceptar. Y con esta línea, lo que hago es cambiarle el texto de cancel a salir. Y ya. ¿Esto por qué? Porque cuando seleccione salir, se va a valorar en que la acción no ha sido seleccionada. Simplemente se puso salir y el proceso ha sido cancelado. Nada más. Se valorará en los casos en los cuales, o bueno, de lo que se elija, si se eligió crear archivos simulados TMP, se llamará al script que genera los archivos. Si es que este se ejecutó bien, no debería devolver ningún tipo de error. Si no devuelve ningún tipo de error, simplemente se despliega una ventana que dice que la ejecución fue completada. Y ya estaría de esa parte. La selección de ejecutar gestor de archivos TMP llamará al ejecutable del programa gestor-tmp. Una vez más, buscará la salida de si se pudo o no se pudo llevar a cabo TMP y desplegará un mensaje de error si no se pudo y simplemente ejecución completada si es que se pudo. Las últimas dos son las más interesantes de este apartado de interfaz, que serían la de mostrar en una ventana de lista, digo, en una ventana de info,
un atributo de lista, y en ese atributo de lista se recuperará mediante el comando ls-lhs mayúscula en el directorio tmp una lista de los archivos que están dentro de este directorio, pero también se mostrará el tamaño que ocupan en el archivo, digo en el sistema. Y ya por último, con el comando, si se selecciona eliminar archivos y directorios simulados, simplemente se ejecutará el comando de rm, que es para remover archivos, y se le dirá que lo haga de manera recursiva en los directorios de tmp a tmp y que en tmp y en tmp, y se le pedirá que en cada uno se elimine el archivo guión bajo cualquiera que empiece así y que termine en .tmp, que es la manera en la cual están creados que es el nombre con el cual están creados los archivos mediante el otro script. Ok, bueno, pero- ok, aquí se puede ver la interfaz. Ponemos el crear directorios simulados. Aquí en terminal se puede ver que se crean los directorios simulados. Aquí no se puede ver. Y justamente para esto ayuda la parte de listar archivos en TP. Como se puede ver aquí, se acaba de crear estos cuatro archivos, unos con tamaño 2.5 megabits y otros dos con 1.5 megabits, y los directorios A y B. En A hay archivos de 3.0 megabits y en B hay dos archivos, uno con 2.5 megabits y uno con 1.5 megabits. Ok. Ejecutar gestor. Antes de ejecutar el gestor, voy a abrir mi correo. Esto a peligro de que se aleje un poco. Como se puede ver en mi correo, yo ya recibí a la hora de hacer las pruebas de que funcionase los correos de archivos grandes y archivos borrados, pero se puede volver. Ok. Ejecutamos el gestor de archivos TMP. Introducimos el correo, que el correo el correo es con el cual hago estas pruebas es cruz00leonardo@gmail.com. Se puede ver aquí la salida de acaba de fallar. Este es un problema que no entiendo por qué pasa, pero solamente se puede realizar la ejecución de este archivo una vez a la hora de iniciar el sistema. Es decir, control C. Si yo vuelvo a ejecutar el menú, pongo aquí listar TMP, sale como tal que se eliminó el directorio A y se eliminaron los archivos que estaban listados como con el tamaño de 2.5 megabits, pero no se mandaron los correos y se encicla porque el padre, recordemos que se mantiene en espera de que sus hijos terminen. Aquí eliminar. Eliminó. Lo elimino más que nada para poder volver a crearlos. Y como se puede ver, se volvió a instalar, pero esto es porque ese ya no. Esto es porque los hijos no están terminando sus procesos, no están mandando la lista de
de dónde está mandando los correos. Esto sinceramente no sé por qué pasa, pero aquí está la prueba de que sí mandan los correos, tanto de archivos grandes como de archivos borrados, pero al parecer solamente se puede hacer la primera vez. Sí. Por alguna razón, a la hora de ejecutar el script de interfaz, solamente me lo puede permitir hacer una vez, por alguna razón, al inicio, pero ya luego haciendo, ejecutando los procesos de manera separada, pues me lo deja hacer normal. Aquí está los mensajes recibidos de que se borraron los archivos grandes. Para ver qué es la hora correcta, bueno, simplemente poner aquí esto y ver que aquí exactamente son las 18:48 en el reloj y se nos mandó el mensaje a las 18:48, bueno, equivalente a las 6 de la tarde con 48 minutos. Y así, el script funciona la parte de los procesos y la parte del script de crear los archivos simulados. Lo que no parece estar funcionando bien luego del primer intento es la parte de llamar al TMP desde el script, luego de la primera vez por lo menos. Esa sería la resolución del proyecto 3. Bueno, el avance de la resolución del proyecto 3.